¿Cómo están amigos ganaderos? Vamos a presentar los resultados del trabajo titulado Medición y reducción de emisiones de metano en productores lecheros del Perú, centrado en ustedes, en las 21 organizaciones, entre ellas asociaciones y cooperativas de las regiones de San Martín, Huánuco y Pasco. Este es un trabajo que fue realizado gracias al aporte y al trabajo de cada uno de ustedes ganaderos como del equipo técnico de Genex CDP Perú en su totalidad. Comencemos definiendo algunos términos básicos para entender la esencia de este trabajo. Y el primero es el cambio climático. Entonces, el cambio climático refiere a estos cambios a largo plazo que se están produciendo en la temperatura y en los patrones climáticos. Estos cambios los estamos los ganaderos, los agricultores y todos los humanos a nivel global los estamos percibiendo actualmente cada vez de manera más marcada. Estos cambios pueden ser naturales debido a la variación del ciclo solar. Sin embargo, a partir de la década de 1800, las actividades humanas han sido el principal impulsor del cambio climático, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas. La quema de estos combustibles fósiles genera distintas emisiones y su efecto invernadero también varía. Ahora, el efecto invernadero se puede definir como una especie de manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol, no permitiendo que este calor se disipe y como consecuencia eleva las temperaturas. En este sentido es que la agricultura, y básicamente la ganadería lechera y la ganadería de carne, que es el motivo de este trabajo, también producen metano, óxido nitroso, por lo cual es muy importante medir estos efectos de los gases para mitigarlos. En el gráfico, ustedes pueden ver cómo los combustibles fósiles y los procesos industriales representan el 65% de las emisiones a nivel global. 11% de emisiones están dadas por la forestería y el uso de la tierra. 16% es metano, 6% es óxido nitroso y hay un 2% debido a los gases fluorados. El potencial del calentamiento global, o GWP, em, es otro concepto que debemos entender y es adecuado tener en consideración que diferentes gases de efecto invernadero tienen diferentes efectos, lógicamente, en lo que se refiere al calentamiento global. Los gases van a diferir dependiendo de esta capacidad de absorber de energía de cada uno de ellos, a lo cual se le denomina eficiencia radiativa. Y el tiempo de permanencia del gas en la atmósfera, lo cual se conoce como vida útil. El GWP entonces es una medida de cuánta energía absorben las emisiones de una tonelada del gas durante un periodo determinado comparativamente con una tonelada de dióxido de carbono. De esta manera, en el cuadro de la derecha podemos ver que el dióxido de carbono tendrá un GWP de 1, el metano comparativamente con el CO2 tendrá un potencial de calentamiento de 25, el óxido nitroso 298, los hidrofluorocarbonos 1170, los pentafluoroetanos 2800, el tetrafluoroetano 1300, el difluoretano 140, los perfluoroquímicos 7850, el hexafluoruro de azufre 23900. Sin embargo, como vimos anteriormente,
Sin embargo, como vimos anteriormente, la presencia de los gases fluoruros son menos del 2%. El ciclo biogénico del carbono es el tercer concepto que tenemos que tener claro. En base o tomando como fuente la Universidad de California Davis, es que entendemos que el dióxido de carbono se encuentra en el ambiente naturalmente. Este dióxido de carbono es absorbido por la planta, sintetizado por la planta, a través de un proceso muy conocido que es el proceso de fotosíntesis. La planta utiliza entonces este dióxido de carbono y lo convierte en carbohidratos. Carbohidratos estructurales o no estructurales de la planta, que el rumiante, el bovino, tiene la capacidad de consumirlos y transformarlos en proteína, en leche o en carne. Resultado de este metabolismo y resultado de las bacterias ruminales sobre todo, es que el bovino emite CH4 o conocido como metano. Este metano, sin embargo, al encontrarse nuevamente en el ambiente, sobre todo por la respiración, los eructos del rumiante, eh, en el ambiente permanece por 10 años, ya que por un proceso denominado oxidación hidroxílica se desnaturaliza nuevamente. Entonces, en términos de este metano, en términos de dióxido de carbono, regresa al ambiente y nuevamente este dióxido de carbono entra al ciclo para ser transformado por fotosíntesis, carbohidratos y luego metano. Entonces es un ciclo continuo, ¿no? ¿Dónde y con quién trabajamos? Ustedes ya saben que estamos en San Martín, Huánuco y Pasco, eh, con únicamente 21 asociaciones cooperativas. Para esta evaluación en específico, hemos medido o hemos trabajado con 97 ganaderos lecheros de las tres regiones, 31 de Huánuco, 36 de Pasco y 30 de San Martín. Hemos podido identificar los ecosistemas a los cuales pertenecen y como resultado de ello son 7 ecosistemas diferentes según la última clasificación del Ministerio del Ambiente. Estos ecosistemas son bosque altimontano de Yunga, bosque basimontano de Yunga, bosque de colina alta, bosque de colina baja, bosque montano de Yunga, pajonal de puna húmeda, pajonal de puna húmeda bofedal. El proceso de evaluación nos tomó 7 etapas: el análisis de suelos, el análisis de pasturas y forrajes, la evaluación de la producción lechera, lo cual es continuo, la evaluación de la composición de la leche, la caracterización del ganado lechero en cada uno de los hatos lecheros de los ganaderos y la determinación de las emisiones de metano. Allí ya comenzábamos a hacer el proceso cuantitativo. Eh, Finalmente, determinar también o cuantificar el secuestro de carbono para poder tener la huella de carbono específica. El- la primera fase eh, pudo realizarse a través de 93 muestras de suelo que fueron enviadas a Ag Sources, eh, pertenecientes a 930 ubicaciones diferentes debidamente georreferenciadas. Esto lo pudimos hacer en el año 2021. En el año 2022 enviamos 102 muestras de suelo complementarias que venían de 1020 ubicaciones diferentes, también georreferenciadas. Los resultados finales nos permitieron entonces crear una base de datos de 97 áreas o campos destinadas al pastoreo o al cultivo forrajero distintas.
Es por eso que en esta primera fase pudimos generar mapas de georreferenciación para que sean utilizados como una herramienta práctica para los ganaderos y de esta manera puedan crearse programas de abonamiento, fertilización, de enmiendas sobre todo. Entonces acá vemos un mapa GIS, un mapa de información geográfica que ya permite fácilmente por colores identificar las variables. En el de la izquierda tenemos, por ejemplo, el mapa de pH, en, en rojo las áreas entre 4.6 a 5.3, en amarillo de 5.4 a 6.1 de pH, en verde claro 6.2 a 7.1 y en verde oscuro de 7.2 a 8.2. Entonces, básicamente en el mapa del lado izquierdo podemos identificar el pH por áreas mapeadas y georreferenciadas. De esta manera, el análisis individual también sirve para que los ganaderos vecinos y otros ganaderos que se encuentran en el área circunscrita puedan tener fácilmente el dato de el nutriente en específico, ¿no? En la mano derecha tienen ustedes el mapa de los parámetros de nitrógeno, por ejemplo, y tres niveles distintos de clasificación en función a los resultados encontrados, ¿no? La fase 2 eh, constituyó por el análisis bromatológico de las pasturas y los forrajes. Entonces se pudieron enviar 18 muestras al laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Estas provinieron de las tres regiones que evaluamos y muestras que pertenecen normalmente a pasturas y a forrajes locales. Al mismo tiempo se realizaron talleres para presentar los resultados del contenido nutricional de los forrajes a los ganaderos. Los mentores, es importante decir que los mentores evalúan la producción de estas pasturas, el consumo o la ingesta de materia seca, para que de esta manera puedan mejorar la nutrición del ganado lechero. Este proceso es continuo y el mentor cumple una función de asesoramiento continuo en el aspecto nutricional, reproductivo, sanitario. Los nutrientes que se evaluaron en los análisis de forrajes determinaron los contenidos de proteína, extracto etéreo, fibra cruda, extracto libre nitrogenado, cenizas, fibra detergente neutro. A partir de ello se calculó energía y adicionalmente hicimos análisis de digestibilidad in vitro de la materia seca. Es así que en esta fase ya estábamos en la posibilidad de poder generar programas de alimentación y de crear distintas dietas o suplementos alimenticios. La suplementación con productos agrícolas o subproductos agrícolas locales es estratégica. Acá tenemos una fotografía en la parte superior izquierda de cómo ganaderos de la Asociación del Dorado utilizaron, por ejemplo, mazorca de maíz molida con semillas de maíz molidas y mezcladas como un suplemento para la alimentación de novillas y rolando, ¿no? Sobre todo en épocas de escasez de lluvias y en épocas donde el animal tiene menos oferta pastoril eh, para poder cubrir sus consumos de materia seca. Algunos otros ganaderos han tenido iniciativas innovadoras y acorde con su realidad. En Oxapampa, por ejemplo, Keka Johnson, de la Asociación de Ganaderos de Oxapampa, muy inteligentemente utiliza el suero fresco de leche como suplemento en las vacas que están en lactación, otorgando este suplemento ad libitum luego del ordeño. Este suero de leche proviene de los productos lácteos que se elaboran con la leche que ella produce, ¿no?
Otro ejemplo, por ejemplo, son la producción de bloques minerales, que también se realiza con insumos locales, ¿no? Y subproductos agrícolas locales. Esto como suplemento adicional de minerales y de sales, ¿no? Ejemplo de esto tenemos a la Asociación Nuevo Progreso en San Martín. Con respecto a la tercera fase, se evaluaron 7.711 cabezas de ganado entre todas las tres organizaciones, perteneciente a 97 ganaderos. 2.041 de estas vacas fueron vacas en lactación. Los mentores, los pasantes, los internistas controlaron la producción de la leche en las vacas en lactación. La leche se pesó por lo menos una vez por mes y esa es la metodología que se continúa hasta el momento para el registro de datos. Con respecto a la fase 4, se pudo recolectar 3.176 muestras de leche de las tres regiones, tanto de la época de lluvia como de la época de seca. La leche fue evaluada con un equipo denominado Milcotester, midiendo porcentaje de proteína, porcentaje de grasa, lactosa, sales, porcentajes sólidos no grasos, porcentajes sólidos totales y densidad de la leche. Las muestras se complementaron con datos informativos de la raza, de los días en lactación, del número de la lactancia y de la producción de leche en el momento en que se sacó la muestra. La base de datos, un ejemplo de la base de datos, una parte de la base de datos está en la parte inferior de la pantalla, determinando la gran cantidad de información que pudimos sacar de estas 3.176 muestras evaluadas en estas regiones. Con relación a la caracterización de los establos, se pudieron evaluar 2.041 vacas lactantes, determinando que el peso promedio era 437 kilogramos, ¿no? 56% del total de las vacas están en lactación. 1.619 vacas están en seca y su peso promedio es 454 kilogramos. 44% de las vacas se encuentran en seca. La proporcionalidad entre vacas lactantes y vacas en seca no es adecuada. Debería haber un mayor número o un mayor porcentaje de vacas en lactación en relación a las vacas en lactación, en seca. Estamos hablando de parámetros adecuados de 80-20 o si se puede inclusive un poco más, es decir, 80% de las vacas deben estar en lactancia y 20 o menos en seca. Notamos también que los pesos de los animales incrementan en la época de seca, lo cual determina que las vacas en la época de lactación se encuentran restringidas en su consumo de materia seca. Además, que para la raza o cruce, los pesos encontrados en vacas lactantes o en vacas en seca son inferiores al estándar racial en condiciones de pastoreo tropical. Las novillas preñadas en esta evaluación constituyeron 604 y llegaron a pesos de 330 kilos. Posiblemente este peso lo logran también tardíamente. La reproducción en la mayoría de los ganaderos es aún utilizando toros locales. Sin embargo, se está haciendo un trabajo potente y se está promoviendo de manera intensiva el uso de la inseminación artificial en estas asociaciones y cooperativas, llegándose a formar ganaderos que manejan adecuadamente esta técnica. Con relación a la fase de cálculo de emisiones, se siguió el procedimiento de las etapas de ciclo de vida del producto, ¿no? En base a los estándares internacionales de estandarización ISO 14000. ¿No? Acá tenemos la ilustración de las etapas de ciclo de vida del producto y esta metodología se puede muy bien ver en la mano derecha, en donde
La primera etapa en una ganadería es la producción de alimento, la segunda fase, la producción de leche, la tercera el transporte, luego procesamiento, empacado, distribución, venta, hasta que llegue al consumidor. Para esta evaluación solamente nos centramos en las dos primeras fases, que es la producción de alimentos, es decir, la fase ganadera propiamente dicha, y la producción de leche. Las estimaciones de metano se realizaron a través de un gran conjunto de variables en donde ingresaban cada una de las variables tanto determinadas por laboratorio como las variables locales. En este sentido, para poder procesar y para el proceso de recolección de datos tuvimos que generar una gran cantidad de reuniones continuas con los ganaderos para explicar la importancia y sensibilizar a cada uno de ellos en los beneficios de la aplicación práctica de estas evaluaciones. Se asumió entonces el compromiso de presentar los resultados al tenerlos a cada organización. En esta fase de evaluación nos fundamentamos en una matriz ecuacional que determina tanto las ecuaciones que influyen en la producción de leche con relación a el sistema calórico o con relación al sistema proteico. De esta manera podemos estimar la producción de leche basándonos en la energía que recibe el animal y en la proteína que recibe el animal. Eh, Resultado de eso eh, podemos determinar y proyectar la producción de leche, estimando las emisiones de metano, luego dividiéndolas entre la producción de leche para determinar las emisiones de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de leche. Ya notábamos que el principal problema de eh, los sistemas ganaderos lecheros se comenzaban a clarificar y comenzaban a darnos una idea de que la variable limitante acá comenzaba a ser proteína en el forraje. Ahora, por otro lado, nosotros hemos podido determinar que los sistemas silvopastoriles van a constituir una práctica poderosa para capturar dióxido de carbono. Estos árboles juegan un papel importante en la operación, dando sombra a los animales para otorgar bienestar animal y un microclima adecuado para que esto potencie su producción. Además, el árbol introduce nutrientes al suelo, creando un reciclaje de nutrientes. Eh, los sistemas pastoriles ahora fueron diseñados eh, para que los árboles puedan ser plantados a través de iniciativas trabajadas con gobiernos locales y gobiernos regionales. En la parte superior derecha vemos un diseño siguiendo las líneas de el relieve de la topografía del terreno, um, tomando como ejemplo a la cooperativa Montevideo. En este sentido, los distanciamientos superan los 15 metros entre árboles y 15 metros entre líneas. ¿Qué resultados obtuvimos en términos de leche corregida a energía por día? Podemos ver una gran variabilidad entre cada una de las 21 organizaciones. Tenemos valores tan bajos de 2.97 kilogramos de leche por día hasta valores los más altos de 9.61 kilogramos de leche por día. Si lo traducimos esto en términos de lactación completa, normalmente las lactancias no han llegado a cumplir los 305 días, son en la mayoría de los casos menores a 305 días de lactación, y tenemos lactaciones desde las más bajas de 783 kilogramos de leche en términos de SM, de leche corregida energía, hasta
2.881 kilogramos por lactancia en términos de leche corregidas en energía. Si nosotros determinamos cuánto es la proteína total en esa lactación completa, el promedio solo es 58.84 kilos, variando desde 24 hasta 95 kilogramos de proteína. La grasa, el promedio por lactancia es solamente 63.15 kilos, con niveles que varían desde 21 hasta 102 kilogramos. De manera general, grasa y proteína, en la lactancia solamente hemos podido ver que el promedio llega a 121, casi 122 kilogramos, en algunos casos con niveles tan bajos de 46 hasta 196. Un factor clave a mejorar en términos de composición de nutrientes en la leche, de proteína y grasa en leche, ¿no? Al analizar en el gráfico intermedio de barras, vemos las emisiones de dióxido de carbono en rojo y la captura de dióxido de carbono en azul por cada una de las 21 organizaciones. Normalmente vemos que las emisiones suelen ser más altas que las capturas. Sin embargo, ya podemos observar que algunas, como la organización número 7, el sistema 7, la cantidad de captura de carbono y emisiones de carbono son iguales o inclusive está capturando un poquito más, lo cual ya la hace un sistema carbono neutral. Si trasladamos esto al gráfico superior de la parte derecha en verde claro, podríamos observar más claramente la huella de carbono. Entonces, la mayoría de las organizaciones, por ende, se encuentran desbalanceadas, ¿no? Emiten más carbono de lo que pueden capturar. Sin embargo, ya hay algunas que se encuentran prácticamente neutrales o ligeramente, inclusive más bajo inclusive con mayores capturas que emisiones. En términos generales, en el cuadro central tenemos los datos de emisiones y de captura de todas las 21 organizaciones y diríamos que el promedio de emisiones es 1.489 toneladas. Prácticamente el 75% de los ganaderos están debajo de este valor y solo algunos pocos, el 25% restante, sobre 1.489 toneladas, ¿no? Llegando en algunos casos a tener hasta 6.267 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. La captura de carbono, por su lado, en promedio es 1.068 toneladas, ¿no? Con algunos sistemas que llegan a capturar hasta 5.160 toneladas. Lo que nos comienza a indicar que los valores relativos de emisión de carbono pueden ser subjetivos, ¿no? Podrían producirse altos niveles de emisiones de carbono. Sin embargo, hay que siempre relacionarlos a los niveles de captura, porque una alta emisión de dióxido de carbono podría estar relacionado con una gran cantidad de animales en esas organizaciones. Pero sin embargo, su captura podría estar muy cercana. Ejemplo nuevamente de ello es el sistema 7, ¿no? Que tiene podríamos decir, una alta emisión de dióxido de carbono, pero inclusive tiene un poquito más de captura de carbono. El sistema 6, por ejemplo, tiene 6.227 toneladas de dióxido de carbono y tiene 5.160 toneladas de captura, ¿no? Porcentualmente podría ser esa diferencia mucho menor a otros sistemas que en términos absolutos podrían emitir más toneladas, perdón, menos toneladas de dióxido de carbono. Para ello, entonces, la huella de carbono y los ratios posteriores en términos de kilogramos
de leche podrían ser mejores indicadores. Es así que tenemos en el cuadro, en el gráfico de líneas, eh, a la leche en azul en términos de energía corregida y las emisiones en una línea roja de carbono por kilogramo de leche, ambos por kilogramo de leche. De esta manera vemos claramente que quienes tienen mayor producción de leche por día presentan también menor emisión de dióxido de carbono por kilogramo de leche. Miren el sistema 3, el sistema 2, el sistema 1, el sistema 12, el sistema 14, donde claramente son los de más alto producción diaria de leche en términos de energía corregida y al mismo tiempo son los que tienen los menores valores de emisiones de dióxido de carbono por kilogramo de leche producida. De esta manera, este dato ya nos comenzó a dar un nuevo indicador de cuál sería la tendencia. Generamos una ecuación de regresión que está en la parte central inferior en relación a las emisiones de dióxido de carbono con relación a la leche producida corregida en términos de energía y nos dio una tendencia a la baja negativa, es decir, mientras incrementábamos la producción diaria de leche, bajaba las emisiones de dióxido de carbono en una pendiente de 0.506. Es decir, por cada kilogramo que mejoremos en producir, incrementemos en producir leche, bajaremos medio kilo de dióxido de carbono. Razón por la cual generamos un indicador que nos permita clarificar un poco mejor y generamos el ratio de emisiones de dióxido de carbono con relación a la producción de leche corregida por energía. Es esta línea verde que tenemos para los 21 sistemas. Lógicamente, ratios más bajos son mejores. Por ejemplo, en el sistema 11, el valor del ratio es 0.27, es decir, por cada litro de leche producida solo 0.27 kilogramos serían emisiones de carbono. Para el sistema 10, opuestamente, por cada kilo de leche producida corregida en energía, 2.01 kilogramos son emisiones de carbono. Es decir, en este sistema está mostrando ineficiencias, mientras que el sistema 11 muestra ser el más eficiente de todos, ¿no? Un ratio que consideramos mucho más claro y que agruparía más claramente la productividad del ganado y relacionado directamente con su capacidad de emitir dióxido de carbono. Finalmente, las emisiones de carbono por kilogramo de leche en promedio en los 21 asociaciones fue 3.84 kilos, es decir, 3.84 kilogramos de dióxido de carbono por litro de leche producida. En promedio, la producción de leche de las 21 asociaciones fue 6.13 kilos de leche corregida a energía con variaciones de 2.97 hasta 9.61 kilogramos. Ahora, fuimos más allá y determinamos entonces el valor de las emisiones de dióxido de carbono por cada kilogramo de proteína producida. El promedio de las 21 asociaciones es 116.81 kilos de dióxido de carbono por kilogramo de proteína producida a partir de la leche, con niveles que varían desde 48 hasta 184.24, lo cual está determinando que es muy similar a otras publicaciones y evaluaciones realizadas sobre todo por FAO y otros organismos internacionales,
pero nos indican que básicamente es un valor de emisiones alto, ¿no? Que puede mejorar. En conclusiones, la producción diaria de leche fue 6.13 kilos por día, que representa lactancias de 1.783 kilos por lactancia y 58.84 kilogramos de proteína. Valores productivos bajos, lactancias bajas y concentración de proteína por lactancia bajo también. Sin embargo, se nota claramente que es factible de mejorar y de mejorar de manera significativa. La cantidad de proteína, la concentración de proteína de los forrajes, de las pasturas, no llega a cubrir los requisitos nutricionales de las vacas lecheras y es una de las principales variables limitantes. Y es allí donde tenemos que comenzar a concentrar el trabajo con los ganaderos. Las emisiones de carbono son 1.489 toneladas por año, la captura 1.068 toneladas por año en promedio en las 21 organizaciones. Es decir, los sistemas de estas organizaciones se encuentran desequilibrados o en desequilibrio con relación a estas dos variables. Las emisiones de carbono por kilogramo de leche son 3.84 kilos. Las emisiones son por kilogramo de proteína 116.81 kilogramos. Sin embargo, hemos claramente visto que a medida que aumenta la producción de leche, las emisiones disminuyen. La ecuación de regresión presentada nos da ya una idea del factor de disminución, especialmente la pendiente, ¿no?, de 0.506. El uso de estas pasturas cultivadas de alto rendimiento como en conjunción con sistemas silvopastoriles ayudarían definitivamente a aumentar el secuestro de carbono. Las interacciones que se producirían en los sistemas silvopastoriles son altamente benéficas entre lo que sería forraje, árbol, suelo, animal. En esencia, las vacas que alcancen el consumo de materia seca requerido, recibiendo una mayor oferta de pasturas con una mejor composición nutricional, es básicamente lo que debemos incidir con los ganaderos. La nutrición del suelo jugará entonces un papel fundamental en la captura de carbono, en la mayor producción de forraje, como también en la protección contra la erosión de los suelos. El mejoramiento genético es clave para aumentar la productividad, disminuyendo emisiones, inclusive utilizando menos vacas, lo cual genera eficiencia. El cálculo de las emisiones y la aplicación de buenas prácticas permitirán a los agricultores seguir aumentando su rentabilidad. ¿Qué está haciendo Genes al respecto? A nivel global, Genes sigue investigando sobre rasgos genéticos que puedan mejorar la sostenibilidad ganadera. Uno de ellos es, por ejemplo, el rasgo o la característica genética de ahorro de alimento, denominado FeedSafe, el cual está siendo diseñado sobre todo para el ganado actual y está enfocado sobre todo en la sostenibilidad, ¿no? Genex sigue trabajando con ganaderos alrededor del mundo para aumentar la productividad de ganado. Y Genex está intentando mejorar el ganado en los países emergentes a través de distintas propuestas de programas de desarrollo cooperativo y otros trabajos de desarrollo que está realizando con la intención de mejorar la gestión ganadera como la genética bovina. ¿Qué recomendamos? Continuar implementando estas buenas prácticas con el objeto de lograr la carbono neutralidad. Los análisis de suelos, los análisis bromatológicos de las pasturas y forrajes, el mejoramiento genético son factores claves para lograr la carbono neutralidad y la rentabilidad. Por ende, recomendamos continuar con estas prácticas.
El ganadero tiene que entender que debe seleccionar crías orientadas hacia la productividad, que solamente de esta manera, con generaciones más productivas, se van a generar menos emisiones. Se va a utilizar lo mismo o inclusive menos áreas agrícolas. No es necesario incrementar áreas, cortar bosques, etcétera, para lograr mayor productividad. Las instituciones globales y de cooperación internacional podrían crear mercados de créditos de carbono para hacer de esta o de otras alternativas similares iniciativas sostenibles. Eh, a manera de ejemplo, podríamos decir, ¿no?, que con un valor de un crédito de carbono de $20 por tonelada, un ganadero que ha implementado sistemas silvopastoriles que reporta 100 toneladas adicionales de secuestro de carbono, podría sin ningún problema recibir $2.000 por año como un ingreso adicional a su operación, y esto definitivamente influiría en hacer de esta una iniciativa sostenible. Muchas gracias a todos ustedes, amigos ganaderos, y esperamos que este resumen pueda básicamente darles una idea clara de lo que se ha logrado con este cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, y de aquí en adelante podamos generar la adopción y la eficiencia de buenas prácticas para mitigar los efectos hacia el 2024, donde realizaremos una nueva evaluación para ver este, el nivel de disminución de estos gases. Gracias, y estaremos abiertos para cualquier pregunta y para tratar estos temas en el futuro en persona también.